Buen día, alumnos. Recuperamos las clases sobre líneas de posición y en esta nos vamos a referir a la línea de posición conocida como las enfilaciones. Una enfilación es un conjunto de dos marcas, dos puntos notables, que están sujetos al suelo, que tienen una posición, tienen una alineación determinada que permite generar una línea de posición perfecta, una marcación. De manera tal que cuando uno está observando la enfilación, está navegando sobre esa línea de posición. ¿Cuándo se utilizan estas herramientas o este tipo de líneas de posición o este tipo de artilugios? Cuando hay que navegar en una zona muy compleja, peligrosa, en las entradas y salidas a los puertos, cuando la navegación requiere que la precisión sea máxima. Entonces se recurre a colocar enfilaciones. Son dos balizas, generalmente, una más alta que la otra. La posterior es más alta y la anterior es más baja. ¿Sí? Yo voy a representar a la posterior con mi mano y la anterior con la lapicera. ¿Sí? En este caso, la enfilación no está hecha y deberíamos mover nuestro barco para que se forme la enfilación. Pregunta, ¿hacia dónde caerían ustedes para que esta enfilación que hice entre mi mano y la lapicera se forme? Si la respuesta de ustedes fue a estribor, la enfilación actuaría de esta manera. Y si la respuesta de ustedes fue caer a babor, la enfilación respondería de esta manera, hasta realizarse. Acá diríamos que la enfilación está hecha. Bien. Para explicar las formas en las que se utilizan antes de comenzar con las formas de la navegación. Cuando ustedes van a una carta, la zona, es decir, la entrada a Mar del Plata, por ejemplo, van a ver que en la entrada a Mar del Plata está la escollera y va a haber una marca, otra marca y una línea así, que en este caso diría 020 200. ¿Ah? Así, esto generalmente está entre paréntesis, así, escrito en la carta, indicando que si yo navego de acá para allá, estoy entrando a un 020, y si estoy saliendo, debería estar llevando un rumbo verdadero 200. ¿Sí? Así es como vamos a encontrar en las cartas graficadas las enfilaciones. Preparé una representación de PowerPoint que voy a pasar a mostrar, que habla sobre esto. Así que acá habilitamos la presentación. Yo me desaparezco por un rato y a ver, ¿por qué no se activó? Ahí está. Muy bien, vamos a hablar sobre las enfilaciones. Acá tenemos la definición de lo que yo les acabo de decir. Son un par de puntos notables realizados por el hombre y el objeto es proveer una navegación segura. Nadie puede salirse de la enfilación porque va a pegarle al fondo. ¿Sí? Tenemos una imagen acá, donde se ve en este caso es un farito, una baliza posterior y una baliza anterior. Pueden tener, como en este caso, barras de tipo aguas seguras, o puede tener unos cuadrados con un triángulo dentro. Es decir, la posterior puede tener dos triángulos y la anterior un solo triángulo, de manera de que hay que juntar los conos alineados. Bien, acá viene la pregunta que está planteada. ¿Cuántas formas de usar o de navegar una enfilación conoce usted? Y la respuesta es que hay tres formas de navegar
en una enfilación. Lo que se llama con la enfilación tomada, en la enfilación o cortando la enfilación. Vamos a ver los tres casos con un ejemplo y vamos a ir hablando sobre la representación. Muy bien. En esta imagen que tenemos acá, tenemos el paso McKinley. El paso McKinley está en el canal de Beagle, es la entrada a Ushuaia. Uno viene navegando por aquí, por esta zona, no sé si se alcanza a ver el movimiento de la flechita del puntero. Viene navegando por esta zona, no necesariamente tiene que estar sobre la línea, se puede navegar por acá o por acá, pero ¿hasta cuándo se puede navegar? Se puede navegar, ven que acá hay tres barquitos, está el 1, que es este, el 2, que es este, y el 3, que es este. Y acá en rojo, aquí abajo, está la enfilación de Punta Rosales, aquí abajo está la enfilación de Punta Truco, y aquí arriba está la enfilación de lo que se llama el frontón Gable. Entonces, el barquito va a venir navegando por esta zona, ¿hasta cuándo? Hasta que al llegar a este punto, donde está acá el barco, se forma la enfilación. ¿Sí? A partir de ese momento, cuando la enfilación está hecha, en realidad hay que hacerlo un cachito antes, porque el barco tiene una lentitud en la caída, siempre uno tiene que conocer cómo reacciona su barco y cómo cae. Una embarcación deportiva cae rápido, pero una embarcación deporte le lleva unos 200 metros más o menos, una eslora. Hay que empezar a caer una eslora antes para no pasarnos, en realidad. Entonces, cuando la enfilación está apenas mordida, en este caso ahí empezaríamos la caída para que termine de armarse, y cuando está perfectamente hecha la enfilación, nosotros vamos a estar ya navegando en esta dirección que en no sé si se alcanza a ver, acá dice 100, 280. Entonces, si yo estoy yendo de acá para allá, navego al 280, y si navego de acá para acá, navego al 100. Y así me voy a mantener dentro de ese punto verdadero, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue a este punto donde se va a formar esta enfilación, la de Punta Truco, y ahí tengo que tomar el rumbo 320 para seguir la navegación. Y de esa manera siempre estamos con lo que se llama con la enfilación tomada. En ambos casos, tanto en el caso de la baliza Rosales como la de Punta Truco, la enfilación queda tomada por popa. La enfilación está tomada cuando el par de líneas de puntos notables lo tengo perfectamente alineados, ya sea en mi proa, es decir, coincidiendo con el bauprés del barco, o para los barcos de motor, bauprés, para los veleros, el stay de proa, y en este caso, la enfilación está tomada por popa. Eso quiere decir que la enfilación queda armada con el asta de popa o el stay de popa. Bien, y así navegaremos hasta llegar al punto este, donde se va a formar la última enfilación, que es la del frontón Gable, y ahí le pondremos rumbo 270 hasta llegar a Ushuaia. Acá tenemos entonces un ejemplo de cómo se navega con lo que se llama la enfilación tomada. Ahora vamos a pasar al siguiente modo, que es navegando en la enfilación. Para este ejemplo, ubiqué a una zona de lo que es la desembocadura del río San Juan, allá en la República Oriental del Uruguay. Para los que tienen cierta antigüedad, como es mi caso, cuando íbamos a la barra de San Juan, teníamos que hacer este caminito que está acá representado por el barco en sus tres posiciones. Veníamos navegando acá por 1, ¿se alcanza a ver? Veníamos navegando por el 1, ¿hasta cuándo? Hasta que se
hasta que quedaba hecha la enfilación que se formaba entre la boya de recalada, que es una boya de agua segura, la boya de recalada, y la baliza verde de la entrada de la barra de San Juan, del río San Juan. Una vez que teníamos hecha la enfilación, había que tomarla, es decir, teníamos que empezar a navegar en dirección hacia la boya de recalada, como está acá en el barquito, y con la enfilación tomada por proa. Una vez que llegábamos a la boya, obviamente no hay que pegarle a la boya, hay que franquearla a la boya. Una boya de aguas seguras, como dijimos en la clase 1, cuando empezamos a hablar de coordenadas polares, dijimos que las boyas de recalada, o boyas de aguas seguras, es la única boya que se gira en sentido antihorario. ¿Recuerdan? Bueno, la boya de aguas seguras siempre se debe dejar boya a babor, por el babor nuestro. Entonces, en este caso, tendríamos que pasarla acá, como está pasando el barquito, en 2, dejando la boya por babor. Luego, caer levemente a babor hasta que se vuelva a formar la enfilación, pero con nuestro barco dentro de la enfilación. De manera que voy a tener una marca, la verde, en el bauprés o stay de proa, y la otra marca, que sería la boya de recalada, me va a quedar en la popa, es decir, me va a quedar en el asta de popa o en el stay popel, si es un velero. Y voy a tener que estar constantemente viendo hacia adelante y hacia atrás para mantener el barco dentro de la enfilación. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro de la enfilación y navego dentro de la enfilación. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya llego en las proximidades de la boya de la baliza verde y la franqueo también, en este caso, dejando la verde a babor, porque roja entrando derecha, dice la regla de memoria. Bien, entonces, en este caso estamos navegando en la enfilación. El barco está dentro de la enfilación y voy a tener una marca en proa y la otra marca en popa. Y la tercera forma que existe es cortando la enfilación. Acá tenemos una carta que representa, esta carta es la zona de maniobra del Puerto de La Plata. Si ustedes, algunos es de la zona de La Plata o anduvo por el Puerto de La Plata, sabe que está el Puerto de La Plata, la Escuela Naval, está Andanor, y más adelante está el Club de Regata La Plata, que estaría acá, este que está acá abajo es el Club de Regata La Plata, y frente al Club de Regata La Plata hay una gran zona de giro de los buques, porque está la entrada a lo que se conoce como el muelle de propulsora siderúrgica. Ahí, en la zona de giro, para ayudar a los barcos a la maniobra o a fondear si tienen que fondearse y verificar que no garreen, hay una serie de enfilaciones. Acá yo materialicé esta enfilación, se alcanza a ver, entre esta baliza, y la materialicé con esta línea azul que puse aquí. Esta particularmente no está dibujada, está dibujada en la carta, pero no está el valor de la carta. Por eso es que yo lo tomé, fui a la carta, me fijé el valor y da 103,283 en este caso. Bien, vamos a hablar de cuando uno utiliza la enfilación cortándola. Bien, la utilizamos cuando tenemos que verificar el rumbo, es decir, tenemos que verificar si el desvío de nuestra curva de desvío remanente de nuestro compás magnético está correcta o no, o porque con el paso del tiempo varió, va cambiando, no es constante. El desvío, los desvíos que producen los metales en nuestro barco no es constante. Ya sé, me van a decir que el barco de ustedes es de plástico y que por lo tanto es de plástico y que por lo tanto no
tiene desvíos. No es cierto, el barco de ustedes tiene un montón de metales que producen desviaciones en la brújula o compás magnético del barco. Para esto hace falta que ustedes tengan un instrumento que se llama taxímetro azimutal. Voy a interrumpir momentáneamente la reproducción y voy a recuperar la imagen y les voy a mostrar. Esto que tengo en mi poder es un taxímetro azimutal, ¿sí? Este es un taxímetro azimutal de un velero, ¿sí? Que tiene este aparato de puntería que se llama pínula. En realidad el verdadero nombre es alidada, alidadas autosincrónicas se llama, pero bueno, este aparato con el que uno apunta es la pínula. Y tiene esta platina graduada. La particularidad que tienen estos taxímetros es que tienen un encastre de bayoneta. Esto va puesto en la tapa del tambucho de entrada al barco, ¿sí? Entonces, cuando uno necesita utilizar esto para tomar una marcación, esto ya está alineado con la crujía del barco, no hace más que encajar esto y ya quedó perfectamente alineada con el 0,180 y a partir de ahí se toman los ángulos de las demoras correspondientes. Porque este aparato toma demoras, el ángulo entre la crujía del barco, es decir, entre la proa del barco y la visual del objeto, de 0 a 360 grados. ¿Sí? Demoras absolutas, porque cuando uno trabaja con determinaciones de este tipo, de posiciones y demás, deben ser absolutas. Antes de continuar, no todos los ángulos, es decir, no todos los desvíos se hacen con ángulos horizontales. También se puede trabajar con los astros del cielo, que es parte de la segunda, es motivo de la segunda parte de la materia. Se puede también trabajar con astros en el cielo, y en ese caso, por ejemplo, con el Sol, se utilizaría no es un espejo, es un vidrio oscuro, es un vidrio tonalizado, que nos permite que el reflejo del Sol aparezca acá y se pueda medir el ángulo que tiene el Sol con respecto al norte verdadero. En este caso va a ser una marcación del compás. En ese caso no se lo llama marcación, se lo llama azimut. Azimut en realidad es ángulo, por eso este instrumento se llama taxímetro azimutal, porque azimut es ángulo. Bien, regresemos entonces a nuestra representación a ver si me la habilita, acá. ¿Dónde estábamos? Aquí. Entonces, cuando yo tengo que hacer una verificación de rumbo, lo que tengo que hacer es a esta enfilación que está aquí, cortarla a los 8 rumbos necesarios, o sea, a los 4 principales, a los 4 cardinales y a los 4 intercardinales. Es decir, voy cortando la enfilación, pongo el barco a navegar al rumbo 0, y en algún momento se va a estar hecha la enfilación. En el momento que la enfilación queda hecha, el que está operando el taxímetro azimutal toma el valor de la demora, grita top, en ese caso. Entonces, el que está con el taxímetro azimutal toma el valor de la demora, y el que está en el timón toma el valor del rumbo compás. De manera que rumbo más demora es marcación. Como el rumbo es compás y demora absoluta, rumbo más demora absoluta me va a dar marcación del compás en este caso. Y eso lo debo hacer al 0, 90, 180, 270, 45, 135, 225 y 315. Es decir, a los cardinales y a los intercardinales. Se hace 8 veces, se corta 8 veces.
precaución a tener. Hay que tener todo el barco funcionando, es decir, con la heladera, si tenemos heladera en el barco, tiene que estar la heladera andando, el motor andando, las luces prendidas, la radio andando, es decir, poner el barco en la peor condición. Cosa de que todas las influencias estén presentes en el momento de hacer la curva de desvío. Porque después en navegación no sabemos cuál de todas, o si van a estar todas, entonces hay que poner siempre el barco en la peor condición. Si el barco llega a ser de metal, por ejemplo, alguno de ustedes que tenga un Van de Stad, que el casco es de metal, entonces hay que tomar la precaución de ponerlo al rumbo cero y dejarlo a ese rumbo por lo menos 5 minutos, para que el barco adquiera todos los metales del bloque del motor y esas cosas, adquiera el magnetismo propio de ese rumbo. Y recién ahí cortar la enfilación y que se haga. Pero, bueno, hay que hacer esto a los 8 rumbos. Existe una forma que nos resulta más práctica, sobre todo cuando trabajamos con veleros de pequeño porte y cosas así, que es fondear al barco sobre la enfilación. Es decir, se navega hasta que la enfilación queda hecha. Y en el momento que la enfilación está hecha, fondeamos el barco. Pero con una precaución. Hay que fondear tomándole una codera al barco. Pregunta, ¿qué es la codera? Bien, la codera es lo que nosotros habitualmente llamamos el cabo de popa. El cabo de proa se llama boza y el largo de popa se llama codera. Cuando decimos que dos barcos están acoderados, en realidad estamos hablando mal, porque cuando dos barcos están uno banda con el otro, no están acoderados, están abarloados, porque juntaron sus bordas o barloas. Si yo me acodero con el barco, solo me sujeto con el cabo de popa. Entonces ahí sí estoy acoderado, porque estoy tomado por la codera. Pero bueno, hablamos mal en el mundo de la náutica y deformamos un poco el idioma. Entonces, hay que fondear al barco con una codera tomada. ¿En qué consiste? El fondeo está formado por el ancla, el larganeo del ancla. Generalmente al larganeo del ancla se le pone un tramo de cadena, que lo lógico es que tenga una braza, pero si el barco es muy chiquito, con 1 metro de cadena está bien. Y después tiene un grillete, que lo ideal sería que ese grillete fuese un grillete giratorio, pero generalmente es un grillete común. Grandote para que tenga peso, pero es un grillete común. Y en ese grillete, antes de arrojar al agua el ancla, el fondeo es todo el conjunto, hay que hacer firme la codera. La codera es el largo de popa que salió por el último de los escobenes y pasó por afuera de todos los candeleros, de los guardamancebos y de los obenques y del estay, y fue a parar llegó hasta el grillete de entalingar. Ese es el verdadero nombre de este grillete. El grillete giratorio ese se llama grillete de entalingar. Entonces hay que entalingar la codera en ese grillete. Una vez que lo tengo, se fondea el barco con la enfilación hecha, se lo fondea arrojando los 2 cabos, el de proa y el de la codera. La codera siempre en banda para que no trabaje y que el barco fondee y se haga firme, que haga cabeza, que agarre en el fondo con el largo de popa, así con el cabo del fondeo. Se largan los 3 grilletes establecidos por el buen arte marinero, es decir, los 3 grilletes no. Se largan 3 veces, entre 3 y 5 veces la profundidad del lugar, y una vez que tengo hecha la catenaria correcta, se hace firme. Y ahora hay que acomodar el barco al rumbo.
¿Cómo lo hago? Cobrando de la codera con el molinete de popa, con algún molinete o directamente a mano, fuerza de Popeye, uno empieza a cobrar la codera y va a ir girando el barco sobre sí mismo hasta orientarlo al rumbo que uno necesita. Por ejemplo, el rumbo cero. Probablemente no dé exactamente el rumbo cero. Lo importante es que la enfilación esté hecha y que el rumbo sea lo más preciso posible, lo más cercano al cero. Y en ese momento, cuando lo tengo así, se toma, con el taxímetro azimutal, se toma la demora. Rumbo más demora, marcación, se anota. Se vuelve a cobrar de la codera y así se lo va girando al barco hasta hacer todos los rumbos de una banda. Luego se agarra la codera, se la pasa para la otra banda y se empieza a cobrar de la otra banda y se lo hace girar al barco por el otro costado, hasta hacer los 4 rumbos de la otra banda. La comodidad de hacerlo fondeado es que uno puede tomarse el tiempo, charlar, tomar mates y compartir de la experiencia sin tener la premura de que el corte del navegando se hace en un solo instante. Entonces hay que estar muy atento al instante y el top. Acá uno es como que la fabrica un poco más y es más fácil de hacer. Una vez que tengo levantado las 8 demoras y los 8 rumbos, hago la cuentita, rumbo más demora, marcación, y voy a tener 8 marcaciones del compás. Luego tengo que ir a la fórmula fundamental, que es aquí en el paso 3, si ven acá en el punto 3 dice, obtener los desvíos de la fórmula fundamental del rumbo. ¿Por qué? Porque la marcación verdadera de esa enfilación es la que está dicha arriba, 103. Entonces, la marcación en 103, la marcación compás, lo que dé de hacer rumbo más demora, la declinación magnética, la que corresponda a esta zona actualizada al 1 de enero del año en curso, eso me va a dar la declinación magnética y no me queda más que despejar de esta ecuación el valor del desvío. De esa manera voy a tener 8 valores de los 8 rumbos básicos para generar la nueva curva de desvíos. ¿Qué me queda por hacer? Graficarla. Entonces, acá en el siguiente punto, a ver si, no sé por qué, no. Ahí está, ahí anduvo. En la siguiente imagen podemos ver que acá hay una curva de desvíos en blanco. ¿Tá? Yo les ofrezco este formato, hay distintos formatos, cada uno podrá adaptar el que más le guste, hay ejes cartesianos, hay de tabla directamente, están los rumbos, y están los rumbos por un lado, los desvíos por el otro, y numérica. A mí me resulta más complicada porque no están los 360 rumbos. Esta es más fácil. En esta tabla que está puesta aquí, por acá arriba están los desvíos. Del 0 hacia la derecha los desvíos positivos, del 0 hacia la izquierda los desvíos negativos. Y acá, en la línea vertical, están los 360 rumbos que van saltando de 30 en 30. ¿Tá? Es decir, los intermedios hay que imaginárselos por aproximación. Y yo inventé 3 valores para poner por lo menos 3 valores, que están aquí en el punto 3. ¿Sí? Por ejemplo, para el rumbo 0, el desvío es de más 4. Entonces, vengo acá al rumbo 0, camino por esta línea, de este lado son los negativos, y acá es 1, 2, 3, 4. Y ahí marco un punto rojo. Luego, para el 0,45 es de más 2. 45 está justo en el medio acá, entre 30 y 60, justo en la mitad. Entonces, venía así con una escuadra, que es justo el punto medio, y marqué en el más 2, puse este punto rojo. Y lo mismo hice con el de 90, que en este caso me da menos 1, que lo puse acá, paradito en el menos 1. Y así hay que seguir con los 8 rumbos. Una vez que se tienen hecho
los 8 puntos, que se ubicaron los 8 puntos en la curva de desvíos, hay que integrarlos. Y para eso se utiliza una herramienta de dibujo técnico o dibujo artístico que se llama pistolete. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, es una escuadra, es una regla de plástico que tiene como una forma de una clave de sol, es como una S, así, que tiene más panzona y más chiquitita arriba, y que tiene todos los círculos posibles. Entonces uno tiene que ir acomodando, y tiene que ir acomodando acá el pistolete para que se vaya formando las distintas curvas y que cada curva vaya tocando los puntos, y de esa manera se hace una integración geométrica de esa curva, que no necesariamente es una sinusoidal. Tiene forma de sinusoidal, pero no necesariamente va a ser sinusoidal, porque los desvíos no son iguales, porque el barco no es simétrico, la distribución de metales en el barco no es simétrica, entonces no va a ser nunca sinusoidal. Precaución a la hora de hacer las tomas de los valores, ¿sí? Yo les dije 0, 45, 90, 135 y así. En realidad, ese no es el orden. Como los desvíos son cuadrantales, hay que hacerlos por los opuestos. Es decir, hay que hacer el de 0 y girar el barco y hacer el de 180. Después el de 90 y el de 270. El de 45 y el de 315 en ese orden. Y vas haciendo por opuestos. Esto es como cuando uno ajusta las tuercas del auto, cuando cambia la rueda del auto, que una sí, una no, una sí, una no, para que vaya sentando derecho. Eso era cuando tenía 5, ahora que tiene 3 ya no pasa, pero cuando tenía 5 tuercas, se ajustaba una sí, una no, una sí, una no, para que asiente derecha. Bueno, esto es lo mismo. Los desvíos habría que hacerlos por los opuestos, es decir, arrancar por el 0, el primero, bueno, el 45, no importa, arrancar por 1. El que le sigue no es el de al lado, sino el opuesto, y así ir saltando opuestos por opuestos, es decir, arranco por el 45, 225. Si después paso al 90, tengo que hacer el 270. Y así ir haciendo los opuestos. Bien, hasta acá la clase de hoy. Quedamos a espera de sus consultas. La pueden hacer por el foro o en el caso de la clase interactiva, pasaríamos ahora a hacer las preguntas. Pero en caso de necesidad y de ver este video en otro tiempo, nosotros vamos a estar atentos a sus consultas en el foro de consultas. Muchas gracias y los esperamos nuevamente en la próxima clase. Hasta luego.